Hola, soy Daniel Gómez Pulgarín y este es mi diario. Notas de voz sobre la vida que nadie me puede enseñar a vivir. Hoy quiero hablarte de algo que me ha acompañado durante muchos años y es el miedo. Sí, tengo miedo. Y no me refiero a ese miedo momentáneo que puede aparecer antes de una entrevista de trabajo o de una conversación difícil o cuando estás conociendo a alguien. Hablo de ese miedo profundo que se nos mete en lo más profundo de nuestro ser, que incluso llega a nuestros huesos. Ese miedo que yo sé que tú has sentido y te ha llevado a posponer decisiones. Ese miedo que siempre te hace creer que es necesario esperar un poco más. Ese miedo que te susurra al oído que aún no es el momento, que aún no estás listo, que no estás lista. Y te voy a contar que este miedo ha estado siempre, pero cuando más lo he sentido fue hace 6 años, o tal vez un poco más, y lo recuerdo como si lo estuviese viendo justo ahora. Estaba allí, en mi estudio, sentado, meditando. Tal vez concentrado en mi respiración. Y justo ese día tuve una experiencia que cambió el resto de mi vida. Escuché una voz. Tú la puedes llamar intuición, una conciencia, una coincidencia, la voz de Dios, los ángeles, o como tú prefieras llamarlo. Para mí, en ese momento, fueron mis ángeles quienes hablaron en una sola frase, como casi siempre lo han hecho en mi vida. Decían, ya sanaste, ahora es momento de ayudar a los demás. Lo normal es que hubiese sentido emoción, ¿verdad? Pero no fue así. Lo que sentí en ese momento fue miedo, fue terror, porque no sabía cómo hacerlo. Hasta ese momento en mi vida había estado construido o construyendo alrededor de cosas que podía explicar. Datos, estadísticas, modelos, estrategias, planificación, análisis, un mundo lleno de lógica, lleno de pruebas, lleno de argumentos, enmarcados en una metodología que seguía una estructura de inicio a fin. Pero aquello que estaba escuchando me invitaba a caminar hacia un territorio totalmente hostil, completamente lleno de incertidumbre y diferente para mí. Uno donde ya no podía demostrar nada con gráficos. Un mundo donde las respuestas no venían de una hoja de cálculo. Uno en donde se me invitaba simplemente a confiar, a soltar el control. Y te confieso, confiar nunca ha sido algo fácil para mí. Soltar el control tampoco lo es. De allí recuerdo preguntarme una y otra vez cómo iba a hacer algo así, cómo iba a decirle a alguien que tenía un mensaje para transmitirle y que ese mensaje provenía
de sus ángeles o de sus seres fallecidos que ya habían trascendido. ¿Cómo se lo iba a explicar? ¿Cómo iba a evitar que esa persona no me juzgara de loco? Pero quizás lo más importante que luego lo entendí era cómo iba a evitar juzgarme a mí mismo. Claro, si algo he aprendido es que muchas veces nuestro peor crítico no está allá afuera, sino está aquí adentro. Pensé en todas las formas posibles de evitar ese llamado. Estaba completamente seguro de que podría ignorarlo, de que si ocupaba mi mente lo suficiente en otras cosas, ese mensaje simplemente desaparecería. Pero entonces llegó la pandemia y con ella llegaron el miedo colectivo, la incertidumbre y las crisis emocionales de millones de personas. Veía a la gente sufrir por incertidumbre, porque no tenían qué comer, por ver a sus seres queridos enfermarse, por no saber qué iba a suceder, por no saber cuándo íbamos a poder volver a salir a las calles, poder darnos un abrazo, poder volver a mirarnos ojos con ojos sin necesidad de tapar nuestras bocas. Veía las personas completamente aisladas, personas solas, personas simplemente desesperadas. Y siendo honesto, yo tampoco estaba bien. Así que empecé a buscar maneras de ayudar. Empecé a recoger donaciones de alimentos y a llevarlas yo mismo a diferentes sectores de Bogotá, Colombia, en donde sabía podían ayudar. Por fortuna, contaba con aliados muy grandes, quienes creían en el trabajo que por muchos años se había venido realizando y pudimos llevar comida a cientos de familias. Pudimos llevar un mensaje, pudimos dar ese abrazo simbólico, ya que el físico no era permitido. Mis días empezaban a transcurrir en eso, en buscar donaciones y en llevarlas, en pensar a quién más buscar para que nos pudiera apoyar, pero también en cómo íbamos a llegar a quien en realidad lo necesitara. Todo esto mientras en mi cabeza seguía intentando ignorar esa vocecita que seguía dentro de mí, hasta que ya no pude hacerlo más. Así que abrí una cuenta de Instagram. Ni siquiera sabía cómo manejarla. Aunque había hecho estrategias de comunicación, de marketing político, de comunicación estratégica, no sabía el funcionamiento básico de algo como Instagram. Así que por primera vez no hice un gran plan, no creé ninguna estrategia sofisticada, ni siquiera sabía qué era lo que estaba haciendo y simplemente empecé a compartir esos mensajes que me llegaban, que para mí eran frases, unas frases que simplemente llegaban a mi mente, las escribía y las transmitía como una imagen, sin darme cuenta que ya era utilizada para transmitir esos mensajes que el cielo tenía, llenos de fe y de esperanza. Eran reflexiones, herramientas, con lo que poco a poco me fui dando cuenta
que eran otras formas de acompañar a las personas. No desde supersticiones, no desde ese espectáculo que se puede armar, sino desde algo mucho más simple que muchas veces olvidamos, y es la esperanza. Poco a poco, el miedo de aparecer ante el mundo o ante las redes sociales empezó a disminuir. Y yo empecé a figurar un poco más. Me atreví a hacer una primera transmisión en vivo y tenía muchísimo miedo, pero como pude, traté de controlarlo y lo hice. Y así empezamos, cada miércoles uniéndonos a las familias, con un solo mensaje lleno de fe y de esperanza. Pero el miedo no desapareció, pero sí dejó de controlarme. Y durante varios años tuve la oportunidad de acompañar a muchas personas que me escriben desde distintos lugares del país y del mundo, con mensajes muy bonitos, como estos miércoles han sido espacios para reunir a la familia, para acompañarnos, para saber que allí estamos. Mensajes que daban fuerza a esas personas que estaban pasando por pérdidas económicas, pérdidas del trabajo, pérdida de sus seres amados que trascendieron durante el COVID. Pero también hubo rupturas, hubo momentos difíciles, momentos llenos de ansiedad. Y aunque yo intentaba acompañarlas, había algo que todavía no entendía. Y es que la vida, mi vida, me estaba preparando una lección especialmente para mí. Mi propia maestría. No una maestría académica como tal vez venía acostumbrado, sino una maestría espiritual. Y las maestrías espirituales rara vez llegan envueltas como regalos. Llegan disfrazadas de pérdidas. Y así es como comencé a ver cómo se derrumbaban muchas cosas que había construido durante muchos años. De un momento a otro, perdí mi país. Tuve que emigrar. Perdí la oportunidad de despedirme dando un abrazo a los míos, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos. Pues este momento fue casi que de un día para otro. Así que perdí esa gran posibilidad. Perdí una relación que construí durante más de una década. Perdí mis amistades. Perdí mis redes de apoyo. Perdí la sensación de pertenencia. Perdí todo aquello que creía tener. Hubo momentos en los que sentía que toda mi vida cabía dentro de una sola maleta. Y todavía me sobraba espacio. A veces pensamos que perder algo nos prepara para la siguiente pérdida, pero no funciona así. Cada pérdida tiene su propio dolor. Cada despedida tiene su propia herida. Y cada duelo exige una versión diferente de nosotros. Intenté seguir avanzando. Intenté acompañar a otros mientras intentaba
sobrevivir, sostenerme a mí mismo. Intenté reconstruirme, intenté volver al mundo corporativo, intenté convencerme de que podía volver a ser quien había sido antes, pero algo ya había cambiado. Un día entendí la frase que marcaría ese gran capítulo que hasta el momento había vivido. Y fue cuando le dije al que era entonces mi jefe una frase que quedó grabada en mi ser. El dinero se recupera, la dignidad no. Y renuncié. Hoy suena valiente cuando lo puedo contar años después, pero en ese momento, fue aterrador, porque no era una decisión como la que ya había tomado antes. No era una decisión que tomaba en un país que conociera como el mío. No era una decisión que contara con el respaldo de papá o de mamá. No era una decisión que contara con el respaldo de alguien conocido. No. Esta era una decisión que me lanzaba completamente al vacío. Y allí una enorme pregunta. ¿Y ahora qué? No tenía respuesta. Solo tenía miedo, mucho miedo. Claro que hubo momentos en que dormí en un sofá, momentos en que no sabía cómo iba a continuar, cómo iba a poder pagar mis facturas, cómo comprar la comida, cómo vivir, simplemente vivir. Y todos esos momentos me llevaron a aprender a recibir ayuda. Y créeme, para alguien acostumbrado a ser quien ayuda a los demás, aprender a recibir ayuda es una lección, una gran lección de humildad. Desde ese sofá, que de noche era mi cama y de día era mi oficina, intenté reconstruir mis proyectos. Intenté levantar nuevamente aquello en lo que creía. Pero una vez más llegaron los golpes. Sociedades que terminaron mal, traiciones, sueños que parecían desmoronarse antes de nacer. Y cada caída iba alimentando una pregunta silenciosa. ¿Y si todo esto no era para mí? Me lo creí. Y con el tiempo me alejé de todo. Dejé de transmitir los mensajes. Dejé de acompañar. Dejé de creer en las personas. Simplemente dejé de creer hasta en mi propia voz. Y poco a poco ese miedo se transformó en algo mucho más oscuro: la depresión. No quiero romantizarla. No era una búsqueda espiritual. No era una noche oscura del alma llena de poesía. Era un dolor. Un puto dolor lleno de vacío, lleno de cansancio. Era tener que despertar sin ganas, sin un motivo, sin ni siquiera querer abrir los ojos. Era sentir que ya no sabía quién era, que ya no sabía qué quería, qué me gustaba.
era simplemente ver los ojos de un completo extraño cada día. Así que llegó un momento en el que siquiera o ni siquiera estaba buscando un propósito. No, ya no había razón de buscarlo. Lo único que me interesaba encontrar era a mí. Estaba buscando a Daniel porque sentía que se me había perdido. Sentía que me había abandonado, que había desaparecido. Y cuando creía que ya no me quedaban fuerzas, apareció una nueva oportunidad, un tratamiento, una posibilidad, un pequeño rayo de esperanza. Aceptarlo también me dio miedo, pero aprendí algo. Muchas veces la sanación se presenta con el mismo rostro del miedo. Y si no somos capaces de atravesarlo, nunca podremos descubrir lo que su velo esconde. Con el tiempo mejoré, no de un día para otro, no mágicamente, pero empecé a regresar, primero a mi cuerpo, luego a mi mente y finalmente a mi espíritu. Y aquí estoy, sentado frente a la pantalla de mi computador, con un micrófono cerca, mirando una nueva posibilidad y sintiendo exactamente lo que sentí hace 6 años. Miedo, sí. No quiero posar de gurú, de máster espiritual, o ese iluminado lleno de positivismo tóxico. No. Quiero aceptarte que hoy, cuando estoy hablando, cuando estoy escribiendo, siento este puto miedo. Y es un miedo a equivocarme, a fracasar, a ilusionarme, miedo a decepcionar, miedo a volver a empezar. Pero mientras escribía estas palabras, entendí algo. Y es que quizá nunca he tenido miedo de fracasar. Quizá he tenido miedo de ser exactamente quien vine a ser. Porque de una parte de mí sabe que si doy ese paso, este paso que estoy a punto de dar, ya no habrá más excusas. Ya no podré esconderme detrás de los planes, detrás de las ideas, detrás de la preparación interminable. Tendré que vivir, tendré que actuar, tendré que confiar. Y eso para mí sigue siendo aterrador. Por eso, hoy no quiero prometerte respuestas. No quiero enseñarte cómo vivir. No quiero darte consejos. No quiero decirte qué está bien o qué está mal. No quiero decirte qué dolor es más fuerte que cualquier otro. No quiero entregar fórmulas. No quiero decirte que pienses bonito para que atraigas bonito. No, de eso no se trata. Solo quiero compartir contigo este diario y con él las preguntas que me han acompañado, mis miedos, mis caídas, mis aprendizajes y los pequeños milagros que me recuerdan que Dios nunca me ha soltado de la mano. Tal vez algún día estas palabras lleguen a alguien que está atravesando su propia oscuridad. Oscuridad
que muchas veces atravesamos en soledad y quisiéramos escuchar algo como esto. Y si ese alguien eres tú, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás sola. Yo también tengo miedo y aún así, hoy estoy aquí, contigo, y decidí grabar mi testimonio. Soy Daniel Gómez Pulgarín y esto fue una nota de mi diario. Notas de voz sobre la vida que nadie me puede enseñar a vivir. Recuerda, Dios te bendice y los ángeles te acompañan. Hasta nuestro próximo registro. Chao, chao.